No creo que él cambie. ¿Sabes? Él está comprometido con su propio nivel de servicio y eso seguirá siendo cierto. El palacio ha visto su cuota de susurros, traiciones y verdades cuidadosamente guardadas. Pero rara vez una voz desde dentro rompe el silencio con algo tan impactante que podría cambiar para siempre la manera en que se percibe la monarquía. Esta noche, ese silencio se ha roto. El hombre que durante décadas vivió en las sombras de la vida real, Sir Timothy Lawrence, esposo de la princesa Ana, ha decidido hablar. Y lo que ha revelado no es solo otra anécdota palaciega. Es una revelación tan oscura, tan perturbadora, que podría redibujar las frágiles líneas de lealtad dentro de la casa de Windsor. Durante años, Sir Timothy fue la constante silenciosa al lado de Ana, un exoficial naval con la disciplina grabada en los huesos, un hombre que evitaba los escándalos y resistía el atractivo del drama real. Era la figura que nunca buscó atención, nunca posó para las cámaras, nunca se sumergió en las intrigas. Precisamente por eso su voz ahora tiene tanto peso. Cuando un hombre que ha pasado 3 décadas evitando los reflectores, finalmente decide romper su silencio. No es por accidente, es porque lo que ha visto ya no puede ser ignorado. Entonces, ¿qué lo obligó a salir de las sombras? ¿Qué verdad fue tan corrosiva que incluso un hombre entrenado para resistir tormentas en el mar ya no pudo mantenerla enterrada? Esta noche entramos en los muros más custodiados de Clarence House y el Palacio de Buckingham, en un mundo donde el protocolo es un escudo, el silencio un arma, y los secretos pueden sacudir un trono. Esto no es chisme, ni un rumor pasajero, es una historia de poder, supervivencia y traición que se extiende a lo largo de décadas. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo otra disputa familiar real. Es una revelación que amenaza con poner la percepción patas arriba y encender una tormenta que la monarquía, ya frágil, puede que no sea capaz de contener. Mucho antes de que Camilla pisara el escenario de la coronación junto al rey Carlos, su nombre ya estaba grabado en la historia privada de la princesa Ana. Su historia no nació de la calidez ni de la hermandad. Estuvo marcada por la rivalidad, las circunstancias y una serie de enredos que las pusieron en rumbo de colisión décadas atrás. A principios de los años 70, cuando la familia real navegaba sus propios códigos rígidos, la princesa Ana se sintió atraída por Andrew Parker Bowles. Era apuesto, vinculado a la caballería y, al menos por un tiempo, el hombre que ella podría haber elegido. Pero la tradición y la religión tuvieron la última palabra. El trasfondo católico de Andrew se convirtió en un obstáculo insuperable y la relación terminó. Para Ana, fue una decepción personal. Para la monarquía, fue otro sacrificio silencioso hecho en nombre del protocolo. Sin embargo, el destino tenía su propio giro. Camilla Shand, que más tarde se convertiría en Camilla Parker Bowles, se casó con Andrew en 1973. Para Ana, no se trataba solo de un amor pasado que se le escapaba. Fue el comienzo de una espina que se incrustaría en el árbol genealógico de los Windsor. Ver a Camilla en los actos oficiales, no solo como invitada sino como esposa de Andrew, añadía capas de incomodidad que ninguna etiqueta real podía enmascarar del todo. Los años que siguieron hicieron poco por aliviar la tensión. Si acaso, la agudizaron. Camilla no estaba dispuesta a permanecer en los márgenes de la vida social. Su cercanía con el príncipe Carlos, primero como confidente, más tarde como algo mucho más, reconfiguró no solo su matrimonio con Diana, sino también la confianza del público en la monarquía. Para cuando Camilla y Carlos finalmente se casaron en 2005, Ana ya había desarrollado un desapego frío, casi helado, hacia la mujer que se había casado tanto con su antiguo amante
como con su hermano. Esta historia importaba, porque nunca se trató solo de romance. Se trataba de la proximidad al poder. Ana era la obrera incansable de la familia, registrando cientos de compromisos cada año con una disciplina implacable. Camilla, en cambio, era la forastera cuyo camino hacia la institución vino a través de relaciones más que de servicio. Para Ana, esa distinción no era solo personal, era filosófica. En su visión, la monarquía sobrevive gracias al deber, no al encanto. Camilla representaba lo contrario. Y así, para cuando el rey Carlos ascendió al trono, la fisura entre las dos mujeres ya se había endurecido en algo inamovible. Cuando Camilla adoptó el título de reina en lugar del tradicional reina consorte, no fue mera semántica. Para Ana, fue un acto de desafío, una afrenta a las reglas que había seguido toda su vida. Ese único cambio en el protocolo reabrió heridas que nunca habían sanado del todo y preparó el escenario para la revelación que Sir Timothy Lawrence algún día traería a la luz. Cuando Carlos fue coronado en mayo de 2023, el foco no estaba solo sobre él. A su lado se encontraba Camilla, presentada no como Camilla, duquesa de Cornualles, ni simplemente con el título de consorte, sino como la reina Camilla. Las invitaciones, el programa oficial e incluso la página web del palacio reflejaban el cambio. Esto no fue un accidente. En febrero de 2022, la reina Isabel II había utilizado su mensaje del Jubileo de Platino para declarar su sincero deseo de que Camilla fuera conocida como reina consorte cuando Carlos se convirtiera en rey. BBC News informó en ese momento que las palabras de la reina resolvían efectivamente años de incertidumbre. Para la propia coronación, The Guardian y The Times confirmaron que el título se había acortado en la práctica. Camilla sería presentada simplemente como Queen Camilla. Puede parecer un detalle técnico, pero dentro de la Casa de Windsor, los títulos nunca son solo palabras. Tienen peso, moldean cómo la historia recordará a una figura. Para la princesa Ana, tradicionalista hasta la médula, el cambio fue más que incómodo. Fue una ruptura del protocolo. Queen Consort siempre había sido el término aceptado para la esposa de un rey reinante. Una pareja reconocida, sí, pero cuya autoridad era claramente ceremonial. Eliminar la palabra consort difuminaba ese límite. La prensa británica lo presentó como continuidad, un intento de modernizar la imagen de la monarquía. Pero para los entendidos, se sintió como ambición. Para el público, Queen Camilla sugería permanencia y legitimidad. Para Ana, parecía un movimiento calculado para anclar a Camilla en el mismo corazón de la imagen de la monarquía. No se trataba simplemente de etiqueta, se trataba de legitimidad. Ana, que había pasado su vida demostrando que el deber y el servicio definen a un miembro de la realeza, ahora se enfrentaba a una cuñada que parecía reescribir las reglas a través de la marca. Ese único cambio en el título reabrió décadas de desconfianza y preparó el terreno para las revelaciones que algún día traería su esposo, Sir Timothy Lawrence. Sir Timothy Lawrence nunca debió formar parte del drama. Durante más de 3 décadas, vivió en silencio al lado de la princesa Ana, con la compostura de un hombre que había resistido tormentas en el mar. Su pasado como vicealmirante de la Marina Real lo moldeó. Sereno bajo presión, leal a su deber, alérgico a las teatralidades. Para el público era el hombre que se mantenía 2 pasos detrás de Ana, solidario pero callado. Dentro del palacio era respetado precisamente por la misma razón. Se mantenía alejado de las intrigas. Sin embargo, con el tiempo, Timothy no pudo evitar notar lo que otros pasaban por alto. No era político ni cortesano, pero su formación lo había afinado para ver patrones donde otros solo veían ruido.
y los patrones en torno a Camilla lo inquietaban. Al principio, desestimó las duras críticas de Ana hacia su cuñada como simplemente Ana siendo Ana. Directa, implacable, incapaz de tolerar debilidades. Pero gradualmente comenzó a ver señales que coincidían con lo que Ana había advertido. Los movimientos de Camilla no eran aleatorios, eran pasos en un ascenso constante. No se trataba solo del cambio de consort a queen. Era la manera en que se orientaban las reuniones, la presión sutil sobre el personal, la forma en que la influencia se expandía en incrementos pequeños pero deliberados. Timothy se dio cuenta de que ya no observaba la vida palaciega desde la barrera. Estaba presenciando el avance lento de alguien que entendía que el poder rara vez se toma en un solo golpe audaz. Se acumula pieza por pieza hasta que el equilibrio se inclina. Lo que hacía única la posición de Timothy era que no tenía nada que ganar. A diferencia de los cortesanos atados a ascensos o de los políticos ligados a encuestas, él no tenía participación en la jerarquía palaciega. Su lealtad era hacia Ana, hacia la monarquía como institución y hacia la idea de que el servicio, no las maniobras, era lo que mantenía viva a la corona. Eso daba peso a su perspectiva. Si incluso él, la figura menos ambiciosa de la realeza, comenzaba a alarmarse, significaba que algo estaba profundamente mal. Para 2025, esas preocupaciones se habían endurecido en convicción. Vio momentos que lo inquietaron. Decisiones tomadas cuando Carlos estaba ausente. Documentos presentados cuando su salud flaqueaba. Asistentes instruidos para saltarse las cadenas normales de mando. Para Timothy, parecía menos una coincidencia y más un cálculo. No estaba listo para hacer acusaciones, pero ya no podía negar lo que sus instintos le decían. Camilla estaba afianzando su control y la vulnerabilidad de Carlos era la palanca. Esa revelación lo cambió todo. Por primera vez, Sir Timothy entendió que no era simplemente el protector de Ana. Se había convertido en un testigo reacio de una lucha que llegaba al mismo corazón de la monarquía, y en una familia donde el silencio es supervivencia. Romper ese silencio era en sí mismo un acto de desafío. Cuando el palacio anunció en febrero de 2024 que el rey Carlos estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, el comunicado fue breve y cuidadoso. Los funcionarios enfatizaron que seguía de buen ánimo y que continuaba con tareas ligeras. El público vio fotografías destinadas a tranquilizar. Carlos visitando a pacientes con cáncer en septiembre de 2025. Caminando junto a Camilla en el Royal Ascot en junio. Todavía saludando a las multitudes como si nada hubiera cambiado. BBC y The Guardian informaron sobre estas apariciones, señalando la determinación del rey de mantenerse visible a pesar de su tratamiento. Para el mundo exterior, su figura más delgada y su presencia más suave parecían el desgaste natural de la quimioterapia. Pero detrás de los muros del palacio circulaba una narrativa diferente. Según relatos que más tarde llegaron a Sir Timothy Lawrence, no todas las decisiones sobre la atención del rey quedaron completamente en manos de sus médicos. Algunos allegados susurraban que se había ejercido presión, sutil pero inconfundible, sobre el equipo médico para ajustar su plan de tratamiento. Un relato nunca verificado de forma independiente alegaba que la instrucción era escalofriantemente precisa: no poner en peligro la vida de Carlos, pero mantenerlo debilitado. Una fuente afirmó que Camilla lo había planteado como mantenerlo vivo para las cámaras, pero demasiado dependiente como para gobernar plenamente. Otros cercanos al proceso negaron haber escuchado algo semejante, y ningún medio de comunicación importante ha confirmado jamás tales afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que estos rumores circularan fue suficiente para alarmar a Timothy. Como exoficial naval,
Estaba entrenado para reconocer patrones en medio del caos. Lo que observó lo perturbó. La creciente fragilidad de Carlos coincidía con el ascenso de la prominencia de Camilla en los actos públicos. La superposición resultaba demasiado exacta, demasiado deliberada para ser ignorada. Y aún así, el mensaje público nunca vaciló. El palacio proyectaba resiliencia. Carlos sonriendo en visitas a hospitales, Camilla a su lado, ambos fotografiados como un modelo de resistencia. Los medios la elogiaban como firme, una compañera que llevaba la carga con dignidad. Pero para Timothy, esas imágenes no eran prueba de estabilidad, eran una fachada para una realidad que temía mucho más oscura. Para él, la conclusión era ineludible. Se pudieran o no corroborar todas las acusaciones, el patrón sugería algo profundamente inquietante. La vulnerabilidad del rey se había convertido en una palanca de influencia. Y en el centro de ese patrón se encontraba Camilla, cuyo papel ya no estaba limitado al deber ceremonial, sino entrelazado en decisiones que podían moldear el futuro mismo de la corona. Si los rumores sobre el tratamiento de Carlos inquietaron a Sir Timothy, las historias que siguieron sobre el dinero lo sacudieron aún más. No era solo la salud del rey lo que parecía expuesto, sino toda la maquinaria de finanzas e influencia que sostenía a la monarquía. Las finanzas reales son notoriamente complejas. El Sovereign Grant, proveniente de fondos públicos, está estrictamente supervisado por el Parlamento y los Royal Trustees. El Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornualles proporcionan ingresos al monarca y al heredero respectivamente, mientras que decenas de organizaciones benéficas privadas, muchas de ellas con los nombres de miembros destacados de la realeza, operan bajo juntas independientes de fideicomisarios reguladas por la Charity Commission. Dentro de ese panorama, las organizaciones de la princesa Ana, en particular su prolongado trabajo con Save the Children, se encuentran entre las más respetadas. Sin embargo, según relatos transmitidos más tarde a Timothy, Camilla había comenzado a indagar en estas áreas con una persistencia inusual. Una fuente alegó que presionaba a Carlos durante periodos de debilidad para que firmara documentos que consolidarían la supervisión de ciertos fondos benéficos. En la superficie, las propuestas parecían administrativas: racionalizar la gestión, reducir duplicaciones. Pero para quienes las examinaron de cerca, inclinaban la influencia lejos de Ana y hacia Camilla. Para Ana, cuya reputación se sustenta en décadas de trabajo implacable, esto fue más que un insulto. Cada subvención, cada alianza, cada relación con donantes representaba no solo dinero sino confianza. Ver esa confianza amenazada por maniobras palaciegas era intolerable. Según los conocedores, las reuniones se volvieron frías y tensas. Ana insistió en que el servicio debía seguir siendo la base de la legitimidad. Camilla, en cambio, defendía la eficiencia y la modernización. En los hechos, es casi imposible que un miembro de la realeza se apodere del control de la organización benéfica de otro. Juntas independientes, auditores y leyes estrictas hacen que tales transferencias sean inviables sin aprobación formal. Reuters y The Times han señalado en informes anteriores que las organizaciones benéficas vinculadas a la realeza operan bajo un estricto escrutinio. Pero la percepción dentro del palacio era otra cuestión. Para Ana y Timothy, incluso el intento señalaba una ambición preocupante. Desde la perspectiva de Timothy, esto completaba el patrón. Primero llegaron las dudas sobre la salud de Carlos. Luego las maniobras en torno al dinero. Pieza por pieza, vio cómo la influencia se desplazaba hacia Camilla, no mediante declaraciones abiertas, sino a través de la explotación silenciosa de la vulnerabilidad.
Y para una monarquía que depende del deber y la confianza, ese tipo de ambición era tan peligrosa como cualquier enfermedad. Cuando los rumores se volvieron demasiado fuertes para ignorarlos, el asunto ya no pudo permanecer confinado a los pasillos y susurros. Detrás de las puertas doradas de Buckingham se convocó una reunión, no del tipo que el público vería jamás, sino de aquellas en las que la monarquía decide en silencio cómo sobrevivir. Fue, según quienes conocen la estructura, en efecto, un consejo del círculo familiar y de asesores más cercanos del rey. Allí, el choque quedó en primer plano. Guillermo, heredero al trono y cada vez más la cara pública de la corona, habría adoptado una postura firme. La monarquía no podía arriesgarse a ser definida por la manipulación. Ana, tan inflexible como siempre, lo respaldó sin vacilar. Recordó a la sala que el servicio, y no las maniobras, había sostenido a la institución en escándalos pasados, y que ceder ahora destruiría la credibilidad. Camilla, por su parte, se defendió. Exteriormente calmada pero claramente bajo presión, insistió en que su papel estaba mal interpretado, que su único objetivo era apoyar al rey. Pero los demás no quedaron convencidos. La tensión no giraba en torno al afecto, sino al poder. Y lo que estaba en juego no era menos que quién gobernaba realmente cuando Carlos no estaba lo bastante bien para tomar todas las decisiones por sí mismo. El debate evocaba los Regency Acts, el marco legal que determina cómo se delegan los deberes reales cuando un monarca queda incapacitado. Por ley, los Counselors of State, el príncipe Guillermo, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y la propia reina Camilla pueden actuar en lugar del rey. Pero la ley por sí sola no decide la influencia. La confianza sí. Y en esa sala, la confianza se estaba desmoronando. Según relatos que se filtraron después, se alcanzó una resolución. Camilla seguiría siendo reina en nombre y ceremonia, pero su acceso a la toma de decisiones sería restringido en silencio. La supervisión financiera vinculada al trabajo benéfico se trasladaría nuevamente hacia Ana y Guillermo. Los asuntos delicados pasarían por alto su escritorio por completo. En efecto, seguiría llevando la corona junto a Carlos, pero con las manos atadas. Por supuesto, ningún comunicado público confirmó esto. Admitir tal conflicto interno habría sido exponer la vulnerabilidad de la monarquía en un momento en que menos podía permitírselo. El registro oficial mostraba normalidad. Camilla sonriendo en cenas de estado, Carlos estrechando manos de simpatizantes, Guillermo asumiendo más deberes. Pero bajo el barniz pulido se había producido una recalibración. Para Sir Timothy, observando desde el lado de Ana, fue la confirmación de todo lo que había sospechado. La institución había elegido protegerse, no ventilando la verdad, sino conteniéndola. El papel de Camilla fue reducido, no por decreto del Parlamento, sino por el acuerdo tácito de quienes sabían que la monarquía no podía permitirse otro escándalo. Fue una victoria para Ana, una advertencia para Camilla y una señal de que incluso dentro de la casa de Windsor, la supervivencia depende tanto del silencio como de la ceremonia. Al final, lo que perdura no es solo el secreto en sí, sino lo que revela sobre la monarquía en el siglo XXI. Detrás de cada sonrisa en el balcón, detrás de cada comunicado cuidadosamente redactado, yace un sistema a la vez antiguo y frágil, sostenido no solo por la ley, sino también por la percepción. Camilla puede seguir llevando la corona. Carlos puede seguir saludando desde la carroza. Ana puede seguir cumpliendo con cientos de compromisos al año. Sin embargo, las grietas expuestas por las revelaciones de Sir Timothy nos recuerdan que el poder dentro del palacio rara vez es sencillo. Está moldeado por la enfermedad y la imagen, por los títulos y la confianza,
por los silencios que se guardan y los susurros que se escapan. Para la monarquía, la supervivencia ya no depende únicamente de la sangre, depende de la credibilidad, de si el público cree que la institución es algo más que un escenario de rivalidades. En una era en la que los hashtags de TikTok pueden superar a los comunicados oficiales, y en la que los medios globales diseccionan cada gesto, el control nunca ha sido tan efímero. La pregunta que queda es simple pero profunda. ¿Puede la corona resistir no solo los escándalos del pasado, sino también el resplandor implacable del presente? ¿O serán los secretos tras las puertas cerradas, una vez revelados, demasiado pesados para que la imagen de unidad los soporte? Lo que Sir Timothy ha sacado a la luz es más que una disputa familiar. Es un recordatorio de que la monarquía en sí misma es una representación, y que cada representación corre el riesgo del momento en que finalmente se descorra el telón. Cuando la decisión llegó a ella, la compostura de Camilla se resquebrajó. Dentro de Clarence House, los asistentes describieron una tormenta, su voz elevándose, pasos resonando sobre los suelos pulidos, la furia desbordándose por cada rincón. Durante décadas había escalado con cuidado paso a paso, sobreviviendo a escándalos y ganando aceptación. Ahora, de un solo golpe, su influencia había sido limitada, su autoridad reducida a lo meramente ceremonial. Para quienes la rodeaban, la ira era visceral. No había pasado media vida luchando por su lugar junto a Carlos solo para ser tratada como un adorno. Sus palabras, agudas y amargas, cortaban el aire. Era una traición, orquestada por Guillermo y Ana, posibilitada por la vigilancia atenta de Timothy. En su mente, habían conspirado para encerrarla justo cuando creía haber asegurado su futuro. El público, por supuesto, no vio nada de esto. Las fotografías todavía la mostraban sonriendo en fiestas de jardín, saludando en actos oficiales, presidiendo su proyecto literario The Queen's Reading Room. Pero por dentro, hervía de rabia. La distancia entre la imagen y la realidad nunca había sido mayor. Algunos afirmaban que fue más lejos. Convocó a asistentes leales, desató su furia, incluso insinuó apartar a aquellos a quienes culpaba. El nombre más escalofriante en sus labios era el de Sir Timothy. Para Camilla, su vigilancia silenciosa había revelado demasiado. Sin embargo, cualquier intento de represalia se desvaneció antes de comenzar. El sistema que una vez se inclinó a su favor ahora vigilaba cada uno de sus movimientos. En ese momento, la reina que había dominado el arte de sobrevivir mediante el encanto y el cálculo se encontró acorralada. Todavía llevaba la corona. Aún ostentaba el título, pero los pasillos que antes transitaba con libertad se habían estrechado. Y por primera vez, desde que entró en la vida real, Camilla enfrentaba la posibilidad de que su poder no estuviera asegurado, sino deslizándose entre sus manos. Fuera de los muros del palacio, la historia era invisible, pero las consecuencias se propagaban de todos modos. Cada ajuste dentro de la monarquía termina moldeando cómo la percibe el público. Y en 2025, los Windsor no podían permitirse otra fractura. La prensa británica tenía buena memoria. Los comentaristas aún recordaban el colapso del matrimonio de Carlos y Diana, los titulares demoledores sobre Harry y Meghan, las interminables preguntas sobre legitimidad. Para ellos, los susurros de discordia entre Ana y Camilla no eran sorprendentes, pero sí inquietantes. La fuerza de la monarquía, como analistas de The Guardian y la BBC solían recalcar, reside en proyectar unidad en medio de la crisis. Cualquier indicio de que el papel de la reina estaba siendo recortado amenazaba esa imagen. Al otro lado del Atlántico, los medios estadounidenses seguían un guión distinto. Para los tabloides como People y Page Six, la intriga era irresistible.
Drama real empaquetado para el consumo global. Las redes sociales se encendieron con especulaciones, hashtags que sumaban millones de visualizaciones en cuestión de horas. En Europa, mientras tanto, el tono era más escéptico. Medios en Francia y Alemania lo enmarcaron como otro signo de una institución que lucha por adaptarse al escrutinio moderno. Dentro del Reino Unido, las encuestas de opinión arrojaban una verdad más dura. El apoyo a la monarquía se mantenía estable pero frágil, más fuerte entre las generaciones mayores, más débil entre los jóvenes. Para ellos, la idea de que los títulos y la influencia aún se disputaban a puerta cerrada solo reforzaba las dudas sobre su relevancia. Si ni siquiera los Royals pueden confiar entre ellos, señaló un columnista, ¿por qué debería confiar en ellos el público? Para Ana, el desenlace fue una reivindicación, sus organizaciones benéficas intactas, su reputación incólume. Para Camilla, fue una humillación oculta tras sonrisas corteses. Y para Timothy, fue la prueba de que el silencio ya no puede proteger un trono. El palacio podrá guardar sus secretos, pero en la era de las cámaras y los clics, el propio secreto se ha convertido en el escudo más frágil de la monarquía.